El 28 de febrero de 2026 ocurrió algo que podría cambiar el equilibrio del mundo. Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque masivo contra Irán. Horas después, el líder supremo del país falleció y Oriente Medio entró en guerra. Pero lo que nadie esperaba era lo que vino después. Porque apenas unas semanas más tarde, el propio presidente de Estados Unidos acabaría pidiendo ayuda a otros países para controlar la crisis que se había desatado. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Donald Trump ha pedido a varios gobiernos del mundo que envíen barcos al estrecho de Hormuz para proteger una de las rutas energéticas más importantes del planeta. El mismo líder que durante semanas se presentó ante el mundo como el dirigente más duro frente a Irán, asegurando que el conflicto se resolvería en cuestión de días y que la victoria estaba prácticamente garantizada, es ahora quien se encuentra pidiendo apoyo internacional. A través de su red social, Donald Trump ha solicitado que varios países, entre ellos China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, envíen barcos al estrecho de Hormuz para proteger la navegación en una de las rutas energéticas más importantes del planeta. Una petición que refleja hasta qué punto la situación en el Golfo Pérsico se ha vuelto mucho más complicada de lo que muchos imaginaban al principio. Y para entender por qué Estados Unidos ha llegado a pedir ayuda internacional, hay que mirar lo que ocurrió después del ataque inicial. Irán respondió atacando barcos, bases militares y bloqueando uno de los puntos más importantes del planeta, el estrecho de Hormuz. Por ese pequeño paso marítimo pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Y ahora mismo el comercio energético del planeta está en peligro. Desde el inicio del conflicto, la guerra se ha ido extendiendo poco a poco por todo Oriente Medio. En las últimas semanas, Irán ha lanzado misiles y drones contra distintos objetivos repartidos por la región, muchos de ellos relacionados con bases militares estadounidenses o con infraestructuras energéticas clave. En uno de los ataques más comentados, un dron iraní impactó cerca del puerto de Shuaiba, en Kuwait, una zona estratégica para las operaciones logísticas estadounidenses en el Golfo Pérsico. El ataque provocó varias bajas entre personal militar estadounidense y encendió aún más la tensión en la región. Pero los ataques no se han limitado a instalaciones militares, también han afectado a infraestructuras energéticas. En Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, drones atacaron una instalación cercana a una de las mayores refinerías del país, obligando a detener temporalmente la producción. Y en Arabia Saudí, varias instalaciones petroleras han tenido que activar sus sistemas de defensa aérea para interceptar misiles y drones dirigidos hacia refinerías y terminales de exportación. Esto es especialmente preocupante porque la región del Golfo Pérsico concentra algunas de las mayores reservas de petróleo del planeta. Cualquier interrupción en la producción o el transporte de energía en esta zona tiene consecuencias inmediatas en el mercado mundial. Mientras tanto, las bases militares occidentales repartidas por el Golfo han entrado en estado de alerta máxima. En países como Bahrein o Qatar, donde se encuentran algunas de las principales instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio, los sistemas de defensa antimisiles han tenido que interceptar proyectiles en varias ocasiones desde el inicio del conflicto. El resultado es que el conflicto, que comenzó como un ataque directo contra Irán, se ha convertido rápidamente en una crisis regional que involucra a varios países. El 15 de marzo, hablando con periodistas desde el Air Force One, el presidente estadounidense confirmó que estaba contactando con varios países para formar una coalición naval internacional. Según Trump, alrededor de 7 naciones deberían enviar barcos de guerra para proteger a los petroleros que cruzan el estrecho de Hormuz. Entre los países mencionados estaban China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido. La idea es escoltar a los barcos y evitar que los ataques iraníes bloqueen una de las rutas energéticas más importantes del planeta. Pero la respuesta internacional no ha sido precisamente entusiasta. Varios aliados de Estados Unidos han reaccionado con cautela, y algunos ya han dejado claro que no quieren entrar en la guerra. Ante el aumento de los ataques y la expansión del conflicto por toda la región, Estados Unidos también ha comenzado a intensificar su respuesta militar. En las últimas semanas, la aviación estadounidense ha llevado a cabo una serie de bombardeos contra objetivos estratégicos dentro de Irán. Uno de los ataques más significativos tuvo lugar en la isla de Karg, situada en el Golfo Pérsico, que es uno de los puntos más importantes para la economía iraní. Desde esta terminal petrolera sale una gran parte del petróleo que Irán exporta al resto del mundo. Por eso atacar Karg Island no es solo un golpe militar, es también un golpe económico directo contra el país. Según diferentes informes, las fuerzas estadounidenses bombardearon instalaciones militares situadas alrededor de la terminal petrolera, incluyendo sistemas de defensa aérea, depósitos logísticos y posiciones utilizadas para lanzar misiles. El objetivo era debilitar la capacidad de Irán para continuar atacando objetivos en el Golfo y proteger las rutas energéticas de la región. Mientras tanto, el Pentágono ha comenzado a preparar un despliegue militar mayor.
En los últimos días, Estados Unidos ha enviado alrededor de 2.500 marines adicionales a Oriente Medio, como parte de una unidad anfibia equipada con buques de guerra, helicópteros y aviones de apoyo. Este tipo de despliegue suele utilizarse para reforzar posiciones militares o preparar operaciones más amplias si el conflicto continúa creciendo. Todo esto refleja algo que cada vez parece más evidente. La guerra, que algunos pensaban que podría durar solo unos días, se está convirtiendo en un conflicto mucho más largo y complicado. Pero hay una contradicción en toda esta crisis que hace la situación todavía más sorprendente. Uno de los países a los que Estados Unidos ha pedido ayuda para proteger el estrecho de Hormuz es China. Y esto resulta llamativo si se tiene en cuenta la relación entre ambos países en los últimos años. Durante mucho tiempo, la administración de Donald Trump presentó a China como uno de los principales rivales estratégicos de Estados Unidos. Las tensiones comerciales, los aranceles y las acusaciones constantes de rivalidad económica marcaron gran parte de la relación entre las dos potencias. Sin embargo, ahora la situación es muy diferente. China ha pedido públicamente moderación y ha evacuado a algunos de sus ciudadanos de las zonas afectadas por el conflicto, pero no ha confirmado que vaya a participar en ninguna operación militar. Después de China, hay otro actor clave en toda esta crisis: Europa y la OTAN. Pero esta vez la respuesta europea ha sido mucho más prudente de lo que algunos esperaban. Varios gobiernos del continente han dejado claro que no quieren verse arrastrados a una guerra más amplia en Oriente Medio. España, por ejemplo, ha señalado que no participará en operaciones militares en el estrecho de Hormuz. Reino Unido y Francia también han mostrado cautela. Mientras las potencias del mundo discuten qué hacer y cómo responder a esta crisis, hay una consecuencia que ya se está notando mucho más allá de Oriente Medio: el precio del petróleo. Antes de que comenzara el conflicto, el barril de crudo se movía aproximadamente alrededor de los $70. Con el inicio de la guerra y la tensión en el estrecho de Hormuz, el precio llegó a acercarse a los $120 en los momentos más tensos de la crisis, y ahora se mantiene alrededor de los $100 por barril. Puede parecer solo un número dentro de los mercados financieros, pero en realidad tiene consecuencias muy reales. Por eso, cada vez que el tráfico marítimo en esa zona se vuelve peligroso, los mercados reaccionan casi inmediatamente. Las compañías navieras aumentan los costes de transporte, las aseguradoras encarecen las pólizas para los barcos que atraviesan la zona, y los precios de la energía empiezan a subir. Ese aumento no se queda solo en los mercados internacionales, acaba llegando a todas partes: a la gasolina, al transporte, a los alimentos y a la electricidad que consumen millones de hogares. En otras palabras, cada subida del precio del petróleo termina afectando a la economía de prácticamente todos los países. Por eso muchos analistas consideran que esta crisis no es solo un conflicto regional entre Estados Unidos e Irán, es también una crisis energética global. Una crisis que demuestra hasta qué punto la estabilidad de una pequeña franja de agua en el Golfo Pérsico puede influir en la economía del mundo entero. Y mientras la guerra continúa, la gran pregunta que se hacen gobiernos, mercados y ciudadanos es la misma: ¿cuánto tiempo durará este conflicto? ¿Y hasta dónde puede escalar antes de que alguien consiga frenarlo?